O semillero, si la gente te vale madres, sos semillero. Si justificas al inútil de Bernardo, sos semillero. Si negas que semilla es la pura corrupción, sos semillero. Si andas de cholero, de Soros y de algún embajador, sos semillero. Y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de chucho triste defensor. Sos semillero, zurdo, chairo, aprovechado y vividor. Sos semillero, cobarde, corrupto, tranza, bruto y estafador. En eso paró la mentira de Semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. En eso paró la mentira de Semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Sos semillero y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de chucho triste defensor. Buenas noches, señores. Episodio número 65 de Echamos Casaca con Asmitia. El día de hoy es un día bastante especial. Bueno, la verdad es que el día tener como deporte nacional echarle pija a Semilla, yo creo que es a todo mundo nos debe entusiasmar, porque lo que le estamos diciendo a estos cabrones es lo que están haciendo. Pero tenemos que ver que hoy lo que tenemos como supuestas autoridades que realmente están usurpando el poder, le siguen el paso a todos esos cabrones progresistas de Latinoamérica. El que lleva hoy por hoy la delantera, probablemente debido a su desesperación, a todo lo que se mete en su cuerpo, como la iguana en su momento, también polvo que no es harina, es el que le llaman y le conocen como el Cacas. Bueno, así le decían, pues, y era porque él se defecaba en las víctimas cuando él era guerrillero. Hoy lamentablemente ocupa el puesto de presidente en un país hermano, en un país espectacular, pero que como lo es Guatemala, lo están destruyendo a paso agigantados. Y miremos lo que está haciendo Petro en Colombia, porque como nos lleva la delantera, es muy probable lo que van a hacer estos progresistas aquí en Guatemala también. Acéfalo y la clica de Semilla, hoy Raíces, que van haciendo la misma mierda. Y es que primero le metieron un balazo al candidato, a uno de los candidatos de oposición, de apellido Uribe. No tiene nada que ver con el presidente Uribe, que también a él le empezaron a generar persecución judicial, como lo quieren hacer aquí esta gente, y está ansiosa por llegar a los espacios judiciales del país. Y ellos, quisiera solo decir lo que dicen, ellos están dispuestos a combinar todas las fuerzas en la lucha. No hay ley que les aplique. Ellos son superiores a la ley. Su supremacía moral, que solo ellos se la creen, piensan que pues la ley no se les aplica a ellos y la aplican de cierta forma a sus contrincantes. Ojo, esto es lo que están haciendo y ya lo vamos a ver acá.
Después, otra cosa importantísima que hay que hablar, la presidente que hoy, pues no es presidente, está usurpando, al igual que el otro usurpador, el Tribunal Supremo Electoral. Blanca Odilio Alfaro Nájera, de Nájera. Ya dijo por qué admitió el fraude. Y esta cabrona lo que ha hecho es que a su esposo lo protegió en el RENAP. A su hijo lo colocó en el MISIVI. Y a su hija dice que ya salen unas declaraciones, victimizándose como siempre. Dice que la llamó llorando, diciéndole: mamá, por favor no vayas a repetir las elecciones, porque me van a quitar el trabajo del organismo internacional donde ella trabajaba. Y todavía dice: yo voy a defender siempre los intereses de mis hijos. O sea, de verdad, hoy por hoy, y es importante porque esta señora y todos los otros traidores de la patria que conformaron el Tribunal Supremo Electoral nos tienen hoy a estos imbéciles destruyendo el país. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue con el impago del impuesto de la circulación? Ustedes saben que ese impuesto de la circulación viene a financiar lo que se conoce como Covial. Sí, Covial es una unidad del MISIVI y Covial a la fecha tiene el 0.48% de ejecución presupuestaria. Es decir, ustedes hoy que están sufriendo para pagar, agradezcan a estos imbéciles. No voy a tirarles una llanta como el narcotráfico. Este imbécil. Pero sí les voy a decir, y por lo menos yo sé que les está doliendo en la cartera más cuando hoy por hoy no tienen carreteras, están destruyendo sus vehículos y también su bolsa. Y para eso hoy tenemos un invitado de lujo, señores, de verdad, muy honrado de estar acá porque él, a diferencia de muchas de estas otras personas, él sí está preparado. Tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en economía. Creo que le puede debatir al Samulita, este imbécil, que dice que la economía del país se soluciona imprimiendo más billetes. Eso lo dijo este imbécil, no es cierto. O sea, de verdad. Hoy por hoy tenemos aquí a Olaf Dirkmaat. Olaf, un gusto. Bienvenido otra vez, que es un gusto tener acá. Y es un gusto porque vamos a comenzar con un trago. Como dice Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. En este país, señores, solo se puede vivir a verga. Vaya, pero con estos cabrones se debe de vivir bien a verga, porque la verdad, híjole, Olaf, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te fue con el tráfico? Todo bien, pésimo. Pero bueno, va empeorando y tuve 2 viajes a Huehuetenango, a Quetzaltenango. Y los huehuetecos y los quetzaltecos es fantástica gente, pero las carreteras, uff. No, es que los chapines somos una nave, vos, de verdad muy agradecido que estés en nuestro país aportando todos tus conocimientos. Vos no sos guatemalteco, pero creo que ya sos guatemalteco por elección. Sí, como frijol volteado para el desayuno, siempre digo. Y lo que incomoda es que, mira, yo no puedo ocupar espacios políticos. Claro. O sea, yo estoy en la academia y a mí me interesa la verdad, pero no tengo intereses por detrás, no tengo familiares aquí en el país. Que me da mucha ventaja, pero también mucha independencia. Esa independencia molesta. Como a muchos guatemaltecos, la misma independencia de opinión que ellos tienen molesta, incomoda, especialmente al poder actual. Bueno, mira, y lo que están haciendo, por ejemplo, si vos te pronuncias en contra de ellos, te giran órdenes de captura. Hoy ya salió la dada de baja del coronel Barrios, alguien que se opuso a las ilegalidades, primero a los ascensos ilegales que hace el Ministerio de Defensa, interpuso varios amparos para realmente lo que cualquier persona, y más un soldado de carrera que quiera su país, pues está obligado a defender la Constitución. La Constitución impedía ese ascenso ilegal, y otra es la permanencia del hoy ministro de Defensa, este nefasto Sáenz, que lo que sabe hacer él es contar ficha, pero contar ficha para él. Él nunca ha estado ni siquiera en el campo, y hoy lamentablemente salió la baja de él. Entonces, si ya a un coronel de carrera, a periodistas que se pronuncian, pues ¿qué le espera al guatemalteco normal, pues? Bueno, y eso he dicho porque el Ministerio de Defensa es de los pocos que sí funcionan en el sentido presupuestario. Claro. Es el que gasta y sabe licitar y sabe hacer sus compras públicas. Y en los demás ministerios, no sé si esto es un plan para acabar con el país y si tenemos que ya pensar en otros tipos de motivos subyacentes o si tal vez simplemente es por inepto, pero no puede ser que seguimos así después de, bueno, casi año y medio, más de un año y medio en este gobierno, y donde tenemos ejemplos además, como por ejemplo en Argentina, que hablamos la vez pasada, donde se demuestra que sí se puede, y sí se puede sin Congreso, porque la excusa siempre es que el Congreso tal, que el MP tal.
Pues como si Javier Milei en Argentina no tuviera detractores y no tuviera oposición. Tiene una bancada pequeñísima al Congreso y a pesar de eso, estando en la presidencia, en el Ejecutivo, no logras nada, da pena. Javier Milei, él le llamaba la casta a esa burocracia argentina, que este gobierno lo que se ha dedicado es incrementar la burocracia. Este gobierno lo que se ha dedicado, por ejemplo, el año pasado, un presupuesto del Ministerio de Comunicaciones donde tuvimos 0 viviendas, 0 carreteras, 0 todo, pero lo que sí es una ejecución presupuestaria del 92%. ¿A qué se fue? A pago de deuda y a incremento de plazas. Vos acabas de poner ahorita un ex en donde la burocracia estatal frena al ciudadano privado. Claro. Hay tantas reglas, tantos limitantes, tantos momentos donde el ciudadano tiene que pedir permiso a Papa Estado. Y eso es lo que Milei quería cambiar en Argentina, porque es algo que detenía al argentino de pie, tal como está deteniendo al guatemalteco de pie. ¿Y qué hace este gobierno? Usa la misma regulación todavía de peor forma, como un arma contra la ciudadanía. Y hay muchos ejemplos de estos. Si te contaría la cantidad de proyectos que han sido frenados por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, y ilegalmente. A ver, estamos hablando de proyectos que, por ejemplo, ya fueron aprobados. Eran empresarios que cumplían con toda la regulación, con todo lo que exige el Estado. Y es mucho. Es justamente la burocracia que estamos discutiendo. Y a pesar de tratar de cumplir con esa burocracia imposible, este gobierno entra y retroactivamente empieza a anular contratos y permisos y licencias. Da pena ajena. No solo es ilegal y que van a hacer peleas en las cortes por años, pero también frena el desarrollo económico del país. Tenemos indicios, a pesar de lo que dice la ministra de Economía, que es una paja completa sobre la ayuda extranjera, la inversión extranjera, mucho más importante que la ayuda. Totalmente. No llega al país, a pesar de lo que dice. De hecho, en los últimos datos que yo revisé, el dinero que está saliendo del país no está entrando inversión extranjera netamente. Hay una fuga de capital. Hay una fuga de capital. Y entonces, claro, como no entienden la data, no entienden una balanza de pagos, que son cosas técnicas en la economía, no saben leerlas. Es como poner a un pelón encargado de la contabilidad de la empresa, pero no sabe de números. Es que mira, y ahí tenemos que entrar un poquito a la calidad del funcionario público que nos está dejando este gobierno. O sea, señores, este gobierno entró con el salario mínimo de 30,000 quetzales. Sí, eso se lo dio al camarógrafo porque a Céfalo le gusta su lente y se siente en él cada ratito, el lente que tiene el camarógrafo. A Lourdes Hércules porque fue una supuesta periodista que se volvió una activista a favor de este gobierno que está usurpando el poder. A los politokers que los defendieron, que apoyaron esos paros que nos hicieron y que nos encerraron absolutamente todo, que también tuvo un impacto directamente en la canasta básica, en su bolsillo. Y entonces hoy por hoy tenemos funcionarios que estamos pagando con salarios exorbitantes, que de 30,000 quetzales, que no llegan pues, de conocimiento en ninguno, pero lo que tenemos que entender es que la burocracia lo pagamos con nuestros impuestos. O sea, nosotros estamos pagando a ese funcionario, hijo de su madre, a esa burocracia que este gobierno está engrosando para que nos clave también a nosotros. O sea, es un círculo vicioso que nos está afectando, pues. Claro, pero te cuento algo mejor, porque tenemos un exceso de caja. El gobierno tiene efectivo, lo tiene ahí. ¿Por qué nunca ponemos en discusión volver el dinero donde pertenece en las manos de los guatemaltecos? Pero es porque es ideológico. A pesar de que los guatemaltecos niegan de que la ideología ya no importa, ese tipo de cosas, claramente que sí. Si Javier Milei en Argentina tuviera el exceso de caja que tuviera este gobierno, lo hubiera devuelto desde ya en una reducción de impuestos a la población. Aquí da pena, estamos pagando el impuesto de circulación, donde el gobierno gasta muchísimo y quieren gastar todavía más. Y lo poquito que dejan para la infraestructura vial, un tema importantísimo para nuestro día a día, pero también para el desarrollo económico del país, es un nada. Y de ese nada, lo único que están gastando es gasto de funcionamiento, salarios, y de lo poco que se da realmente ni siquiera para el mantenimiento de las carreteras. Estamos siendo abandonados tal como las carreteras están siendo abandonados por este gobierno y nosotros pagamos la cuenta sí o sí. Sí, porque tanto el impuesto de circulación como hay un impuesto también en el combustible, ese va directamente al mantenimiento de las carreteras. Pero tal vez se lo ponga un poquito más sencillo. Usted paga plata. Hoy pagó plata de la circulación de su vehículo, porque todo el mundo estábamos morosos, porque estábamos
con ganas de no pagar porque no hay carreteras. Esa plata que usted pagó hoy va supuestamente para mantener carreteras. Pero como dice Olaf, hoy tenemos 34,000 millones de quetzales en caja. O sea, disponibles, que el pingüino Mencos está sentado en ellas sin poder ejecutar. Y también hace unos días, yo no sé si lo lograste ver, Giraca, que yo no sé si sabías, pero Giraca es la precandidata a la presidencia de Raíces. Por eso es que la están defendiendo tanto. Porque pues, no sé cómo fue la transacción con Acéfalo o a Tofumandos, no sé qué, pero ya le dieron la venia de ser la precandidata. Y como entró en unas vacaciones, dice, ella se fue a vacacionar en medio conflicto con el magisterio y lo que fue, ya hay datos que se fue a reunir en Europa con todos los izquierdosos recalcitrantes para lograr el apoyo para que al finalmente la nombren. Salió con la siguiente noticia. Ella va a contratar 5,000 tutores. Señores, o sea, son tutores porque dice ella que los estudiantes, pues como tuvieron un rezago por el paro, entonces va a contratar 5,000 tutores. Les voy a hacer un recuerdo, pues. ¿Se recuerdan a aquella ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac? Sí, fundadora de esta mierda que tenemos como Semilla o Raíces. Ella contrató a 1,000 digitadores sin computadora en aquel momento. Eran porque querían hacer una estructura partidaria para conformar lo que hoy es el movimiento Semilla. Ni siquiera robándose el presupuesto de salud pública lo lograron hacer, sino que tuvieron que ir al cementerio a inscribir muertos y por eso se canceló el partido. Ahora esta cabrona quiere 5,000 tutores para su partido. ¿Y quiénes le vamos a pagar su partido? Los impuestos, porque la burocracia se paga con impuestos. Oh, claro. Y acaba de subir los salarios de los maestros también. Entonces, eso es lo peor, porque tenemos un gobierno dispuesto a gastar nuestro dinero, no su dinero, nuestro dinero, y lo hace sin ningún tipo de criterio de país. Y da pena ajena, porque tenemos ejemplos de sobra, ¿no? Entonces, claro, educación es uno, pero tenemos muchísimos ejemplos donde la burocracia ha crecido, el número de empleados públicos ha crecido, pero a pesar de eso es un atraco. Nosotros no recibimos nada a cambio en este gobierno. Y mucho es político, ¿no? Hablamos del exceso de caja, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la estrategia ahí? Están emitiendo deuda, están emitiendo bonos. Entonces, ¿cómo funciona? El gobierno agarra un papelito, dice yo, el gobierno debo tanto en el 2000, qué sé yo, 32. Lo vende el mercado, recibe dinero a cambio. 1.500 millones de dólares. Sí, ¿para qué necesitamos ese dinero si tenemos caja? Entonces dice Mencos, no, es que el Congreso nos aprobó esta emisión de deuda. Pero sí, si ustedes necesitan la deuda y están gastando y están ejecutando, pues entonces hará falta la deuda. En este caso no fue así. Entonces están acumulando caja y la gran pregunta es ¿por qué? Porque tenemos un tercer año de gobierno, tenemos un cuarto año de gobierno. Yo no sé si hay una estrategia más maquiavélica detrás, porque si hablamos de presupuestos, quieren bajar el año que viene, quieren subir el presupuesto, quieren gastar más. Bombones zurdos, quieren gastar más. Pero van a gastar menos, según ellos mismos, en el Ministerio de Comunicaciones. Es decir, quieren gastar menos en carreteras, menos en infraestructura, menos en puentes. La inversión en sí al país no viene. No viene. Entonces todo va a tratar de montar, como hizo la izquierda en cualquier otro país latinoamericano, Argentina, Ecuador, Bolivia, etcétera, una estructura estatal donde logras dar ayudas, subsidios, contratos, empleos a gente que luego puede asegurar tu sostenimiento en el gobierno, en el poder, porque son ellos que influyen localmente, son ellos que van a ir a huelgas, son ellos que van a ir a protestar, son ellos que van a hacer bulla en redes sociales. Y así es como se ha hecho a una escala pequeña, con dinero de afuera, de estados de afuera, de países como España, países como Suecia, países como Estados Unidos, que gracias a Dios cada vez menos. Me da mucha alegría que desde que la última vez que hablamos ahora hay muchos ex empleados de USAID que están buscando trabajo, gracias a Dios, que produzcan algo para la población guatemalteca en lugar de vivir de la teta del Estado gringo. Pero hay muchos más y claro, se lo quieren agrandar con dinero nuestro para hacer lo mismo a una escala más grande. ¿Para qué? Para que ese bloque, ese grupo de gente mantiene el poder no durante 4 años, sino 8 y 2 años. Y te cuento algo mejor. Este es el gobierno de regalar Guatemala. Están regalando Guatemala. La UNOPS, ¿para qué sirve?
es para tercerizar las compras del Estado. Que hoy estamos desabastecidos, comprando medicamentos más caros y hay unidades que han tenido que cerrar porque no tienen medicamentos. Porque no sirve, como México ya demostró. Lo hicieron lo mismo, fracasó en México. Ya lo habíamos demostrado aquí en el ICS. El ICS también cometió ese error. O sea, cada vez que se meten estos organismos internacionales, entran a pagarse esos grandes salarios, a que no se pueda fiscalizar el gasto. Nosotros el año pasado tuvimos que darle un cheque de $110 millones a la UNOPS para que comenzara a trabajar. Claro. O sea, eso no lo vimos en medicamentos. Es gasto administrativo para que ellos monten una burocracia más que nosotros tenemos que pagar. Y lo interesante es que una opción me metía la data. Entonces, claro, en Guatemala tenemos Guatecompras, tenemos los sistemas, la ley de compras públicas. Claro, y ahora como lo tienen tercerizado a la ONU, usamos el sistema de licitación de la ONU. ¿Por qué no usamos el sistema de licitación porque nacional? No lo quieren fiscalizar. Claro, entonces yo me metí a la data y hay una compra de medicamentos y dice cuál es el monto del contrato, dice qué medicamento es, pero no dice cuánto es, cuánto medicamento, cuál es el volumen. Entonces no podemos saber si es caro o si es barato. Y no hay forma de fiscalizar ni siquiera las unidades. No. Y entonces tenemos esos detalles y lo peor es que ¿de quién están comprando los medicamentos? Los mismos de siempre. Los mismos de siempre, los mismísimos solo proveedores. Que ahora sale más caro porque le tenemos que pagar a una burocracia internacional. Claro, tenemos que pagar esa comisión anual para montar la burocracia de la ONUPS aquí en Guatemala. Entonces aquí hay muchos ejemplos. Mira, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos es la misma jugada. Como no son ineptos para comenzar, pero además buscan controlar el chorro político más allá de estos 2 años que nos quedan, 2 años y algo que nos quedan, vamos a tener grandes problemas porque tal como ocurre en mi país ahorita mismo, entra un gobierno con claro mandato popular, es decir, la gente le vota por algo y no va a poder cambiar absolutamente nada porque van a haber un control del Estado guatemalteco de esta afuera, por gente no electa, gente que ni siquiera aparece en las redes sociales con nombre, apellido y cara. Es un gran problema. No, y aparte una estructura gubernamental gorda, o sea, que no es funcional. Primero, yo quiero entrar otra vez, regresar a la burocracia y compararnos con las declaraciones de Milei en su momento. Él le llamaba la casta. Aquí les podemos llamar los hijos de la gran puta, raíces, como ustedes le quieran poner. Hay que bautizar a estos cabrones. Pero al final de cuentas es una burocracia incapacidad. Dijimos a quiénes contrataron y cuánto les están pagando. Vos mencionaste algo que está haciendo el Ministerio de Ambiente, que está reculando de licencias otorgadas. O sea, hay un proyecto que genera productividad en el norte del país, pues, sobre el Atlántico, que es tener un puerto. Señores, los puertos son las ventanas comerciales al mundo. O sea, por ahí, entre mejor infraestructura portuaria, mejor capacidad de interacción comercial tenemos con el resto del mundo. Es una inversión privada que ya les habían otorgado la licencia y viene Patricia Orantes Tomás, que también ella está luchando por la precandidatura de Raíces, y recula con esa licencia. Entonces, cuando iban a poner la primera piedra, es decir, ya iban a comenzar con la inversión, reculan. Primer efecto de una burocracia que no viene. Mencionaste a la ministra de Economía. La ministra de Economía, ante una política, pues creo yo, muy trumpista de Estados Unidos, de decir, les voy a subir aranceles absolutamente todos, mandan a esta Peinado 2, ¿cómo se llama este cabrón? Bueno, esta que, sí, la verdad, que salió ayer en una ley y la vamos a entrar a ver, a la ministra de Economía, la mandan a negociar, pero para mi sorpresa, declara que las negociaciones son secretas por 7 años. Es una vergüenza. Y es el gobierno de transparencia, ¿no? Pero bien, entonces tenemos otra burócrata que lo que está diciendo le está diciendo, señores, miren, yo les voy a meter el huevo, pero yo no les voy a decir cómo. Y aparte estoy volviendo secreto mi negociación. Es una negociación de país. Entonces los empresarios que hoy quieren interpelarla, por lo incapaz, por lo inepta, pero porque no sabe absolutamente nada de economía, y lejos de beneficiarlo a usted, guatemalteco, le está afectando con todas las políticas estúpidas de este país, pues los hoy empresarios, que deja mucho que decir lo que dijeron, por favor no le interpelen, porque solo ya sabe qué está diciendo en la negociación. No, da pena, porque además, actuamos como si Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, fuese mula, que no lo es. Él vio que Bernardo Arévalo, en reacción a los aranceles, se empezó a reunir con lo peor,
la lacra de la Con los izquierda progresistas, latinoamericana. Así es, con CELAC. Se fue a CELAC a Honduras Claro. a dar el culo y CELAC, ¿qué dice? Estamos en contra de Claro. ¡puta, no, hombre! Con Petro. Petro es la esperanza del futuro guatemalteco. Da pena Petro, ajena. Sheinbaum, o la otra esta de Honduras. Sí, Xiomara Castro, O sea, que está destruyendo Honduras Está también. destruyendo Honduras. O sea, señores, esta gente destruye, no saben construir. Es más fácil destruir, claro. Pero construir requiere capacidad, pero esta burocracia no tiene la capacidad. Y miramos países como Ecuador. ¿Has visto lo que está haciendo Novoa ahorita en Ecuador? Novoa, que es un... Conozco bien Ecuador, además. Di clases en Ecuador. Ah, bueno. Entonces, conoces Ecuador. Tiene una idiosincrasia muy similar a la chapina, ¿verdad? Sí. Pero entra hoy Novoa, un presidente, pues, que sabe lo que está haciendo, con carácter. Es un Milei, pero es de derecha. Pero es de derecha, pero tiene el mismo tono. O sea, es alguien que va aguerrido, va a hacer lo que tiene que hacer, promete, hace, no promete e incumple como estos. Estos dicen, son transparentes, pero son los más corruptos del mundo. No, Novoa viene y nombró a un equipo de optimización de carteras. Es decir, señores, mire, usted está haciendo lo mismo que aquel. O sea, viene a cortar burocracia. No, es más, él va a cerrar ministerios. Lo que está haciendo Milei también. Entonces, lo que está haciendo Milei. Milei redujo muchísimo el empleo público. Yo no sé si Novoa tiene los mismos cojones de Milei, pero yo no me acuerdo el número exacto, pero van algo así como de 15 ministerios a 6, 7 ministerios. Y esto, pues, ¿qué involucra? Pues ya no pagamos a 15 ministros para empezar, pagamos a 7 para que hagan bien su trabajo. Todo lo que es, digamos, gerencia alta y media dentro de la burocracia, pues esos también los vamos a echar. Y claro, esa es una hoja de ruta ideológica que podemos tomar que ha demostrado que produce resultados para la población general, y aquí estamos como si vivimos en Narnia, como en una fantasía donde no queremos aprender ni por mal ni por bien de los demás países. Es que regreso a lo importante, la burocracia lo pagamos con los impuestos. Exacto. Y voy a citarte porque lo que me dijiste vos es más importante todavía. La burocracia estatal frena al ciudadano privado. Entonces, si ya estamos viendo que es un mal, ya estamos viendo que lo único que sabe hacer Acéfalo y su clica es darle espacio a todos estos cabrones que no saben qué están haciendo. Y los pocos que más o menos tienen iniciativa, como el pingüino Mencos, que viene a endeudarnos más, como la imbécil de Patricia Orantes Tomás, que viene y recula licencias ya otorgadas, como esta ministra de Economía, que vuelve una negociación de país secreto por 7 años. Entonces, mucha hay que cerrar. Guatemala está compuesta por 14 ministerios, más o menos 60 viceministerios. Más o menos porque cada vez y estos pisados... nuevos. Bueno, de verdad. Recuérdense Pacheco. Pacheco era viceministro. O sea, este imbécil que hoy está en la cárcel por ser terrorista, él era viceministro también. O sea, no tenía las competencias. Y yo sí considero que en un ejercicio para poder optimizar al Estado, definitivamente tenemos que reducir las carteras. Claro. O sea, no deben de haber más de 7 carteras en Guatemala. Claro. No más de 7. Y 7 creo que es demasiado. O sea, señores, el Estado se tiene que reducir a la mínima expresión. La libertad del ser humano tiene que ser amplia. O sea, y eso tiene impacto, y estoy hablando con un doctor en economía, tiene que tener algún impacto en economía también del guatemalteco y del país. Y al burócrata, bueno, lo dejas, y a los que nos sirven, los echas. Mira la cantidad de dinero que es corrupción, pero no lo llamamos así. Porque cuando hablamos de corrupción, todo el mundo mira la cartera de obras públicas, como, no sé, la infraestructura vial. La mayoría de corrupción van todo tipo de tonteras, de reportes, de asesores, consultores, etcétera, talleres, capacitaciones que no sirven de nada. Y hablando de lo que estamos hablando, porque lo hemos hablado ahorita antes del podcast, pero lo que está pasando, por ejemplo, con energía y minas, y el caso de Perenco es interesantísimo, porque el gobierno guatemalteco recibió $5 millones de esta empresa francesa para capacitarse, porque no tiene el conocimiento ni la gente adecuada dentro del ministerio que sepa del tema. Sobre hidrocarburos y sobre petróleo. Claro, ingenieros entrenados que entienden el tema, economistas que entienden la energía como desde el punto de vista económico, financieros. No o sé, sea, lo que agarró fue a burócratas ineptos que estaban quemando una silla, guardando y calentando una silla, recibiendo un salario, y dijo, bueno, si usted es el burócrata que tengo que tener, venga, lo vamos a capacitar. Pero y lo llevó a hacer cuadros técnicos. Claro.
¿Y tú crees que existen esos cuadros técnicos? O sea, ya no. A pesar de los 5 millones. ¿Por qué creen que vamos a darle dinero a una empresa estatal mexicana vinculada a la corrupción? Por cierto, la más corrupta de Latinoamérica. Claro. O sea, Pemex es la más corrupta de Latinoamérica. Claro. Hay un fondo soberano de Noruega, creo yo, que está. Los noruegos tienen mucho dinero, justamente el petróleo. Y efectivamente invierten en todo el mundo, en distintas empresas. Y tenían inversiones en Pemex. ¿Qué tal? La retiraron. ¿Por qué? Porque no se fiaban de la administración de Pemex y decían que era una empresa demasiado corrupta y que habían tantos indicios de corrupción que no podían seguir invirtiendo en esa empresa estatal. Es como si fuese, mira, yo fui inversor en esta empresa petrolera brasileña, Petrobras. Y Petrobras era un gran escándalo a nivel nacional porque Lula utilizó la petrolera estatal para básicamente pagar campañas políticas. Como buen izquierdoso, pues. Claro, como una cartera que lo podía gastar a gusto, ¿no? A dedo. Y efectivamente fue un gran escándalo. Hay un momento donde el contador se rehúsa a firmar la contabilidad de Petrobras. Y ahí sale el escándalo, tardan 6 meses, me metí ahí solo por curiosidad y empezaron a resolver y descubrir y destapar la corrupción. Y lo mismo pasó con Pemex. Es un caso muy similar. Y claro, nosotros vamos a pagar no sé cuántos millones a Pemex para que vienen a asesorar, a pesar de que Perenco a lo largo del tiempo dio $5 millones en capacitación del personal del MEM. Claro, es cierto. A ver, este gobierno lo que hizo por desgraciados, echaron un montón de gente del cuadro técnico, gente dentro del Ministerio de Finanzas que sabía, gente dentro del MEM que sabía, gente dentro del Ministerio de Ambiente que sabían y los echaron. Y dejaron una gente politizada soberbia que no sabe nada de ningún tema. Pero seamos honestos, porque durante la gestión de Semilla, Perenco también dio, no 5 millones, pero $500,000 para capacitar al personal del MEM. Y no saben absolutamente nada. Y lo peor es que como no son oportunistas, no son políticos, son ideologizados en el peor sentido del mundo. Y me acuerdo porque la ministra que tiene negocios turbios por en medio, pero la ministra de Medio Ambiente básicamente llega y dice, no queremos ni un barril más extraído de la laguna del Tigre. Venga. ¿Por qué lo dice? ¿Porque sabe algo más del tema? ¿Porque ha ido ahí? No, ella quiere agarrar el negocio. ¿Porque entiende cómo funciona el negocio petrolero? No tiene ni idea. Mira, ¿somos tontos o qué? Noruega extrae petróleo, Holanda extrae gas, Trump dice drill baby drill y están sacando petróleo y gas con la tecnología más novedosa que existe. Tenemos los Emiratos, tenemos Arabia Saudí, tenemos un sinfín de países desarrollados de buen sentido y de sentido común que están haciendo lo que nosotros aquí por un gobierno inepto pero soberbio rehúsa hacer. No hay ninguna razón económica ni medioambiental para cerrar los pozos que están en el campo Shad, sea por Perenco o otra empresa. Y ahí quería entrar precisamente. Aquí no somos patrocinados por Perenco, para que lo sepan, porque ya me lo tiraron en el podcast pasado. Hablamos un poquito del cierre del pozo Shad, que es donde está Perenco, pero si no es Perenco, perfecto, pero el contrato se llama una concesión. O sea, Perenco, cuando vino, ellos hicieron una inversión para poder obtener el petróleo, que es pues, del país. Por cierto, se le pagan regalías al Estado de ese petróleo, se le paga regalías para el oleoducto. Está Fonpetrol, que también viene a beneficiar varios departamentos del país. No es tan gratis como se lo quieren vender estos hijos de su madre de Semilla Hoy Raíces. Pero entonces, bueno, si ya no es Perenco, ese pozo es del Estado. Claro, todo pasa a propiedad del Estado. Pasa a ser propiedad del Estado. Es decir, si alguien tuviera 2 dedos de frente y agarrara a esos cuadros técnicos y le dicen, bueno, papito, nos tocó, produzcamos. Creo que Perenco estaba produciendo entre 5,600 a 6,000 barriles diarios de crudo. Ay, sí, es que es de mala calidad, pero se puede utilizar. Ya está en la inversión. Y entonces hace el anuncio de primero que iban a contratar a Pemex, pero eso no nos hizo sentido para los que sabemos la corrupción de Pemex. Después sale una foto. Yo le llamo la foto del fracaso. Porque sale Edgar Gutiérrez, y yo se lo menciono y lo he dicho una y otra vez. Él es el que ingenió la CICIG, él es el que ingenió todos esos mecanismos para poder
vender y cooptar el país por parte de una estructura criminal internacional. Sale Edgar Gutiérrez con el ministro del MEM, con Lázaro Cárdenas, ese es el secretario de la presidencia de Sheinbaum, con el director de Pemex en un desayuno. ¡Puta! O sea, esos $50 millones, eso es para hueviárselos, pues. No, es peor. Tú sabes que cuando vino Pemex a Guatemala, le trataron de obligar a Perenco a pagar por los viáticos y los gastos de Pemex. ¿Es en serio? Sí, claro. O sea, no solo se están hueviando, sino que también querían... Claro. Es gente de mal. Y fíjense que es interesante porque, mira, te voy a corregir un poquito, pero no es una concesión, es más como un contrato de coparticipación estatal. De hecho, la gran parte del dinero que llega al Estado mediante el petróleo, el crudo, es una parte de la ganancia. Se reparten las ganancias entre Estado y Perenco. Y es mucho dinero. Digamos, ahorita el barril de petróleo, para que la gente sepa, está como en $60 por barril. Tal vez puede estar en 70. El petróleo, el crudo que sale de Petén no es un crudo, es un crudo muy denso, no sirve para gasolina, no se hace gasolina con ese petróleo, pero es muy buen crudo para hacer asfalto, entonces para eso se usa, ¿no? De hecho, el 90%, 80% del asfalto del país pues está siendo subastado por la refinería de Perenco en La Libertad. Entonces, efectivamente, $60 por barril precio internacional, pero hay que restarle como el 30%, hay que restarle $10, $20 porque no vale lo que vale un barril de crudo, porque la calidad, exactamente. Y entonces, a lo largo del tiempo, Perenco fácilmente ha dado unos $20 por barril al Estado. Es muchísimo. O sea, esta idea de que eso es un atraco para los guatemaltecos y el gobierno guatemalteco es una ridiculez. O sea, la extracción ha sido... Primero, no hay impacto ambiental. No. El gran parte del impacto ambiental, esto fue en los años 80, cuando se instala el campo, cuando se ponen los pozos, cuando incluso las perforaciones no son tan dañinos para el ambiente. Y obviamente hay, desde luego, un poco de infraestructura, hay caminos hacia el campo, y eso es, digamos, el impacto medioambiental, ¿no? Ambiental. Pero hoy día, para seguir extrayendo, no hay ningún impacto ambiental, ninguno. Entonces somos mulas, porque vamos a tapar los pozos que fácilmente dan unos 6 a 8 años más de crudo, que sirve para que hagamos mantenimiento de las carreteras que este gobierno se rehúsa a hacer, pero además nos van a cortar el suministro de asfalto de tal modo que el siguiente gobierno tendrá que gastar muchísimo más en mantenimiento de las carreteras de lo que estos desgraciados hoy tendrían que gastar. O sea, realmente en ese modelo, y qué bueno que corregiste, no es una concesión, es una coparticipación. Pero en el momento que Perenco, que es la empresa que hoy tiene esa participación, se retira por X, Y o Z, porque se le venció el contrato y porque estos cabrones no se lo quieren renovar, o por lo que haya sido, y díganme, o corrupción, pues va, lo que quieran decir de argumento, valió o no valió, ese pozo queda a ser de propiedad del Estado. Claro, sí. O sea, el Estado debería de tener la capacidad de decir dos opciones. O nosotros, con nuestra gente tecnificada, que me la tecnificó Perenco, entramos a sacar el crudo, opción 1, nos quedamos con el 100% de las regalías, no miramos eso, pero todo lo que semilla toca lo destruye. Entonces, la segunda opción es decir, bueno, hacemos una licitación, hoy vengan a licitar, tenemos esta infraestructura, ¿quién de ustedes viene a hacer una oferta? Esos serían los dos caminos. Pero tú sabes por qué quieren usar una empresa privada usualmente con la extracción petrolera, que la gente no entiende. Ustedes que saben que hay un riesgo. Primero, el precio del barril puede bajar. Claro, eso lo determina el mercado. Riesgo. Segundo riesgo, un accidente ambiental. ¿Quién corre el riesgo? ¿El Estado o la empresa privada? La empresa privada. Claro. La empresa privada paga todo. Si algo va mal, es responsabilidad legal de la empresa privada. Y el gobierno recibe todas las ganancias. Y la empresa privada tiene que ser responsable de todos los daños. Y es decir, el Estado se vuelve un socio pasivo que no toma riesgo. El riesgo lo corre. Es lo mejor de todo el mundo. Claro. Te sentás ahí y entra el dinero sin hacer absolutamente nada. Claro. Y todo el riesgo es de la empresa privada. Y estos absurdos, mira, les invito, porque yo he ido bastante a Petén y es un departamento muy bonito. Me encanta. Y vemos, digamos, la reserva del Biosfera Maya.
que es básicamente, creo que Tikal para arriba y bueno, una gran parte Petén. Y luego Laguna El Tigre, que es una gran parte de la biosfera maya. Y luego vemos a los pozos del Campochán. Es el 0.02% del territorio. Es un nada. De Petén, pues. De la Laguna del Tigre. Ah, no, hombre, no es nada. Pero es nada. La Laguna del Tigre es muy grande. ¿Y tú sabes qué es peor? Petén se está destruyendo. Sí. Todo, digamos, la reserva de la biosfera maya se está destruyendo. ¿Por qué? Por ganadería ilegal, por el narcotráfico. Este gobierno, este año y medio, ha hecho solo una cosa para proteger el ambiente. Ni una. Ni una. ¿Y sabes qué es peor? Porque Perenco da dinero, por ejemplo, para patrullas. Ahora, ¿quién va a tocar pagar las Perenco patrullas? sale Fonpetrol y Fonpetrol es un fondo que se Eso le es da por aparte todavía. Sí, todavía sí, claro. aparte. O sea, el Estado le da Claro. esos $20 por barril, que Sí. es platal. Que se divide entre distintos son rubros. $120,000 al día por la producción del petróleo. Más o menos, ¿no? Y aparte está Fonpetrol, que eso viene a financiar el presupuesto de departamentos, de municipalidades, dependen Claro. de ese Fonpetrol. Ahora, ¿de dónde lo van a sacar? Pues ahí viene el guatemalteco de pie. Y aquí el guatemalteco, la ciudad, tendrá que pagar por esta cagada de este gobierno con Perenco. Claro. No con Perenco, a ver, con Campochán. Campochán, Con sí. que es el 90% de la extracción petrolera del país. ¿Y sabes qué es lo peor? Eso es solo una síntoma. Eso es algo, una señal algo más grande. Este gobierno es completamente hostil contra cualquier tipo de producción y contra cualquier tipo de iniciativa privada. Perenco, el caso Perenco y el caso del Campochán solo es una síntoma de un cáncer Claro. más grande. Claro. Y es terrible porque lo vemos en todos los sentidos, en todos los ministerios, una constante hostilidad contra la inversión privada. Entonces, claro, por ejemplo, en Milei, en Argentina, dejó de gastar en obra pública, en carreteras. Pero ¿sabes qué? Él empezó a dar concesiones. Dijo, bueno, lo que nosotros no vamos a gastar, que lo gaste la iniciativa privada. Que corre el riesgo ellos, que hagan inversión. Y que corre el riesgo ellos, sí, claro. Y que tienen contractualmente, todo tiene que estar nítido. Es como, mira, la gente se olvida mucho esto, pero el tramo Palín-Escuintla, que también está siendo abandonada. Yo me acuerdo muy bien porque habían teléfonos en la orilla de la carretera. ¿En qué parte del país habían teléfonos de emergencia en la orilla de la carretera? En ninguna. Entonces, ¿por qué durante tantos años tuvimos teléfonos en la orilla de la carretera? Porque era parte del contrato. Y cuando la iniciativa privada no cumple con el contrato, el gobierno puede decir, mira, perdón, no estás dejando la carretera en las condiciones que tienen que ser. Claro. Contractualmente. Te vamos a castigar, le cambiamos el contrato, se le licitamos a alguien más que sí sabe hacer las cosas. Yo fui a Huehuetenango, peor carretera que he tomado en los últimos 12 meses en Guatemala. Es una desgracia. ¿Podemos hacerle responsable a alguien por la mala calidad de la carretera, por los accidentes, por los muertos? Sí, acéfalo. Sí, pero legalmente no. O sea, claro, ojalá la hagamos responsable en 2 años en las elecciones nacionales. Y que, por favor, saquemos a todo el grupo de la clica. Otra vez, ¿verdad? Pero sí hay un responsable. O sea, aquí, eso es otra de las cosas, porque esta gente lo que pasa responsable es de ahí, sí. o sea, esta gente lo que pasa es que tiene mucha capacidad de generar una narrativa alrededor de algún tipo de evento. Primero ya entendimos, el generador de todos los problemas se llama Céforo y la clique semilla. ¿Qué han hecho? Han incrementado la burocracia con gente que no cumple las características y 2, con gente que viene a atacar a los pocos que están tratando de salir adelante. O sea, en lugar de tener un gobierno en ese modelo que mencionas de la carretera Palín-Escuintla, en donde venía a auditar el cumplimiento de un contrato, donde tenían que tener el teléfono, donde tenían que tener las calidades de la carretera, no había un bache ahí. La grama han ido en esa miércoles, hoy por hoy ya uno no puede ver del otro lado de la carretera porque ya la grama creció. Entonces, hoy contrataron a una burocracia que está viniendo a engrosar las filas del Estado, a volver al Estado más lento, más perezoso y más dañino para el poblador, que aparte lo pagamos con nuestros impuestos. Claro. Y entonces, quiero aquí es donde esa narrativa, señores, por favor, nos tiene que abrir un poquito los ojos. Recuérdense que la Mara de Semilla, la Mara, los hoy usurpadores, se divide en 2 clicas. La clica de raíces, liderada por Samulita, este pendejo que se hace mal llamar economista, que él se autonombra
es un hippie Gucci, porque él viene de la Landívar, pendejo, imbécil. Y el otro lado, que es la clica de Semilla Original, liderado por José Carlos Sanabria, un diputado mandibulín, el que también le truenan los empaques a Céfalo. Céfalo, eso es choco. También se los trena. Pero él dice lo siguiente, y saca un tuit, porque interpusieron una iniciativa de ley, la trataron de pasar el día de ayer, vergonzosa. Y vamos a entrar un poquito en detalle. La iniciativa de ley 6576. Y dice lo siguiente en su tuit, y no me da pena hasta poner las declaraciones de él. Ya basta de la burocracia, frene el desarrollo. Puta, pero si ellos la están engrosando. Ellos son la burocracia. Ellos son la burocracia. Con la ley 6576, que vamos a entrar ahorita en detalle con el economista, doctor aquí presente, vamos a agilizar la inversión pública para que las obras lleguen más rápido y donde más se necesiten. Mano, llevan 1 año y medio, no han hecho ni mierda, 0 kilómetros. Más resultados y menos excusa. Entramos a ver qué es lo que decían. Y entonces la ley, como ellos son muy buenos en poner títulos, ¿verdad? Porque entonces cualquiera que lo lee va a decir, tienen razón, pero no. La ley se llama la iniciativa 6576, es un número correlativo que asigna dirección legislativa dentro del Congreso, por eso es el número, pero ellos le ponen el título. Ley de agilización de la inversión pública. Se oye bonito. O sea, le ponen nombres coquetos a las iniciativas, pero ¿qué es esa iniciativa de ley? La trataron de pasar por ayer por emergencia nacional. Sí, parece que no van a lograr, gracias a Dios, pero claro, a ver, comencemos con lo primero, ¿no? Por ineptitud del gobierno no logran ni siquiera cumplir con la ley de compras públicas, porque no es tan difícil hacer compras públicas. ¿No? Solo que no tuvieran la capacidad. Busca la transparencia, ¿verdad? Esa ley lo que busca es la transparencia. Claro. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero. Si a veces es una empresa privada, están gastando su propio dinero. Entonces no hace falta los mismos candados que tenemos para el gasto público. El gasto público lo gastan otros, los políticos, con nuestro dinero. Los burócratas lo gastan nuestro dinero y por lo tanto tenemos que estar garantizados que no se lo gastan, no se lo dan a su amiguito a la par, que no se lo dan al proveedor equivocado, que no se lo gastan y no hay resultados. No entonces por eso estamos... Pues, claro, la corrupción que tanto gritaban ellos que querían combatir. Claro. Y lo que yo siempre he dicho, y creo que basa un poco a eso también, esta idea de la lucha contra la corrupción es muy peligrosa, porque claro, se divide el mundo entre buenos y malos. Y mediante el dinero de la ayuda extranjera, se tratan de tomar el monopolio de determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y entonces a los buenos no hay que tenerle candados, no hay que tenerle frenos, no hay que tener división de poderes, nada. Y esta ley es tan descarada que le otorga una carta blanca al Ejecutivo de a dedo decidir quién recibe el pisto nuestro del Estado por ineptitud suya durante exactamente 3 años de su gestión, de su gobierno. Y Cualquier gobierno. Ahí quiero entrar. Porque dicen vos, pero ¿cómo así? Como los guatemaltecos muchos no leemos. Y señores, yo los invito a leer porque esto sí verdaderamente corre peligro y lo que están haciendo ahí de verdad es burdo, es estúpido, va en contra de lo que ellos dicen. Y él mismo, José Carlos Mandibulín, el novio de Acéfalo, dice, ya basta de la burocracia, frena el desarrollo. Artículo 2 de esta iniciativa de ley, voy a irme al grano, podrán contratar de forma directa o por cotización y en consecuencia no se les obligará a la licitación. Licitación es de que tengan que levantar, quiero contratar una carretera, esas son las especificaciones. Toda Guatemala puede entrar a un portal, se llama Guatecompras, a verificar las especificaciones, los precios unitarios. Los oferentes se suben a cotizar o a ofertar, mejor dicho, y nosotros podemos ver, bueno, este ofertó 10 millones, 20, 30. Aquí dicen, en consecuencia, no les será obligatoria la licitación en las contrataciones que realicen para la ejecución de las fases de preinversión. Prefactibilidad, factibilidad de diseño, ejecución, es decir, echar a andar la obra, pues yo se lo puedo dar a mi amiguito, pues aquí está, cobre 15, deme 10. Equipamiento y mantenimiento, y todavía dicen, son tan torpes, porque creo que tienen o se sienten con cierta supremacía moral que a ellos no los medimos de la misma vara que al resto de los guatemaltecos, y nombran 13 instituciones: Ministerio de Comunicaciones, Agricultura, Cultura y Deportes, Defensa Nacional, Educación, Finanzas, Gobernación, Salud Pública.
FEWA, puta vos. Empresa Portuaria de Quetzal, Superintendencia SAT, porque ahí tienen a su nene Werner Ovalle, que es el que va a extorsionar con la otra ley que vamos a entrar a analizar, y municipalidades. Es decir, señores, usted guatemalteco no va a poder saber a dónde van sus impuestos. Y esto lo mete la clica Mara Semilla, Clicas Semilla Original, que lo lidera Mandibulín. Y creo que hay que advertir al sector privado, ¿no? La historia no perdona. Si esto pasara... Y lo trataron de pasar ayer por emergencia, ¿verdad? Y lo han tratado de pasar. De malas formas. Y siempre ellos han criticado las formas y hacen todo de mala forma. Si esto se aprueba y pasa, pero hay proveedores que se aprovechan de esta estructura, probablemente proveedores, vamos a asumir que sean afines al Semilla. La historia no va a perdonar. La historia no va a perdonar. Y les aseguro a todos los proveedores, al Estado, que vamos a ver quiénes son quienes se aprovecharon de este tipo de régimen ridículo, peligroso y que pone en peligro el futuro de Guatemala. Porque en 2-3 años nosotros tenemos un país probablemente sin semilla y tenemos que mantener justamente la institucionalidad para que este país pueda sobrevivir en el largo plazo. Para ellos es corto plazo. Ellos están pensando en cómo sostenerse en el poder a pesar de... Mira la desesperación. Esto es un acto de desesperación. Totalmente. Han hecho 2 años nada. Sí. La opinión pública está girando contra ellos. Nadie aguanta las mentiras mira, tú puedes poner un montón de net centers, tú puedes tener los medios, tú puedes tener los tuiteros en el bolsillo del gobierno, pero la gente ya no compra la narrativa. Ya los no millones de guatemaltecos ya no. Ya no se lo cree. ¿Sabes qué fue la táctica? Llevamos casi 2 años. Y la única defensa de este gobierno es que el gobierno anterior fue peor. O que cualquier crítica a este gobierno implica una alabanza de algún gobierno del pasado. Nada que ver. Estamos diciendo que ellos son ineptos, que son más de lo mismo en muchos sentidos, pero peor. Que no hay resultados, que la canasta básica sube, el costo de vida sube, los ingresos no suben. A pesar de un salario mínimo de sube 10%, que no les beneficia absolutamente a nadie, a pesar de los regalos y ayudas. Y este es el peligro real de este gobierno. Con este tipo de iniciativas y con un saldo de caja que suma, si yo no me equivoco, más de 30 mil millones de quetzales, hay que tener mucho cuidado porque estos desgraciados van a intentar de comprar las elecciones. Es muy sencillo. Sin lugar a duda. Es muy sencillo. Sin lugar a duda. O sea, ya el año pasado el Ministerio de Comunicaciones, que es de los ministerios que tienen más inversión, es decir, donde debe de ir a obra, ejecutaron el 92% de la ejecución. ¿Y qué es lo que hicieron? Pagaron deuda. Y pues pagaron deuda muy antigua, de obras que ni siquiera se llevaron a cabo. Pero ¿dónde están los medios? ¿Dónde está Contraloría? ¿Dónde están absolutamente todos los diputados que deberían estar fiscalizando eso? El 92%. Con una ley como lo que querían hacer ayer Semilla y todos los traidores de la patria, que ya también están muy evidentes dentro del Congreso, quienes están jugando el rol de ellos, puta, casi nos meten un golazo de decir durante 3 años, porque el mismo José Carlos Sanabria, ya basta de la burocracia fe en el desarrollo. Cerote, pero si ustedes han incrementado la burocracia, pues, ustedes han incrementado la burocracia al punto de meter tiktokeros a ganar 30,000 quetzales y la poca gente que hace algo, hace para destruir lo poco que existe. Entonces, ustedes metieron la burocracia, no seas cínico. Ya no jueguen esa narrativa, por favor. Y entonces, sí, hay un diputado que no es de mi agrado, pero empezó a levantar las banderas y nos hizo ver lo que querían pasar. Gracias a Dios. Pero hay muchos cómplices también, ¿no? Por supuesto, y él ha sido cómplice también durante todo el proceso. Es la misma gente que hace 1 año le dio el presupuesto más alto de la historia a este gobierno desgraciado, sabiendo exactamente en qué se estaba metiendo. Así es. Y estamos poniendo precedentes muy peligrosos. Y yo creo que esta jugada del saldo de caja es muy interesante porque hay muchas leyes que ahora están tratando de pasar. A ver, eso es una desgraciada que ha ocurrido a lo largo de los años en Guatemala, pero la política pública debe decir de dónde se saca el pisto. Cuando tú pones una ley, la ley debe decir así es como se paga.
Claro. ¿De dónde se financia esta iniciativa? Que ponen hoy día es como ingresos ordinarios del Estado, o peor aún, hoy día ponen la caja disponible o una palabra así, ¿no? En plan, bueno, no hace falta que los guatemaltecos pagan. Señores, todos pagamos. Hablamos hace un ratito de los peajes. La gente se quejaba de los peajes. Pero señores, pagamos casi 100 millones de quetzales para reparar una carretera que nunca hacía falta reparar. Un kilómetro. Claro, que nosotros pagamos de nuevo. Más largo de la historia de la humanidad. Claro, que nosotros lo pagamos. Entonces te sale muy caro a veces tratar de ser barato. Y este gobierno es de hacer las cosas mal y hacer un montón de promesas. Mira, este es el gobierno, si lo tenemos que resumir, inepto, incapaz, ligado a los organismos internacionales, a la ayuda extranjera, que está tratando de tercerizar por su incompetencia el presupuesto a entes incluso extranjeras para que ellos ejecuten lo que ellos no saben ejecutar. Y a pesar de eso, las políticas solo consisten en regalar. Pues imagínense el tercer, cuarto año de gobierno, cuando las elecciones están a la esquina. Va a ser muchísimo peor. Hay otra iniciativa de ley que es la que he usado, inclusive, si la primera les preocupó, las que hablamos ahorita o la segunda creo que les va a preocupar un poquito más. Y como siempre, pusieron un nombre coqueto, un nombre que cuando uno dice, pongamos un nombre coqueto para que el que se oponga salga como criminal y entonces lo podamos tildar como pacto de corruptos, pacto de golpistas o lo que saben hacer ellos como narrativa. Ellos le llaman, es la iniciativa 6593, ya les dije, ese número lo coloca correlativamente la Dirección Legislativa del Congreso. Se llama la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Puta, o el que dice esa cosa dice, wow, pero por supuesto, pero empecemos a ver quién es el ponente de la ley. Ay, papito, pero a usted lo están investigando por lavado de dinero. Estoy hablando de Bernardo Arévalo. Hoy acéfalo. Bernardo Arévalo, cuando estaba en la campaña, él tiene de hecho una solicitud de retiro de antejuicio por lavado de dinero. Lavado de dinero, básicamente, señores, es meter al sistema bancario fondos de dudoso origen. Es decir, yo agarro plata, lo meto. Y por eso le llaman lavanderías. Él hizo eso. 300,000 quetzales que le dio Félix Sin Excusas, aquel imbécil que tuvimos dentro de los 4 ministros que han pasado por comunicaciones, que decía que en bicicleta y que el imbécil que dentista y el que terminó de hacer mierda el hoyo ahí que hablábamos con Olaf de Palín Escuintla, él recibió 300,000 quetzales para pagar una deuda. Nunca dijeron los fondos. Entonces tenemos a un delincuente de lavado de dinero metiendo esta coquetería que se llama la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Bueno, es una larga historia. A rasgos grandes, ¿no? Estas leyes de antilavado salen en los años 80 y 90, se popularizan. ¿Por qué? Porque es como la píldora mágica contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Ha funcionado? De ninguna forma. Ni en Holanda, ni en Alemania, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni aquí. Porque aquí ya tenemos una ley de antilavado, como bien mencionaste. Hay una fiscalía de lavado de dinero, hay todo. Hay todo. Entonces, primero, no funciona, ¿no? Seamos honestos. No funciona para lo que ellos dicen que va a funcionar. Que, ojo, no hemos hablado todavía de esto en este programa, pero la Prensa Libre sacó un buen apartado el otro día, mostrando que la tasa de homicidios en departamento de Guatemala, creo que llegó a 42 por 100,000. Eso es un país en guerra civil. Me lo brinqué, pero porque me sorprendió que lo haya sacado. Para mí es prensa vendida. Ya Libre no tiene absolutamente nada. Es un activista de este gobierno más, pero lo sacó en primera plana. Sí. Y dice, homicidios aumentan. Yo cuando vi esa mierda dije, no estoy en Guatemala. Porque aquí es pura percepción. Ay, que no es percepción. Y dice todavía abajo en la primera plana, por primera vez en 10 años, asesinatos en Guatemala crecen. Hasta junio suman 1,597. Un guatemalteco es suficiente. 1,597. 22% más que en el 2024. Que eso sí es una cosa que sí le compete al Estado. O sea, proteger tu integridad física. Eso sí, es algo que el Estado sí tiene que velar porque existe una fuerza pública. Es lo más básico. Es lo más básico. Regresemos a la burocracia. Me lo brinqué porque quería entrar y vamos a entrar después a la guinda del pastel, que es la ley de lavado.
Pero yo me metí en ese tema cuando fui diputado, puse una iniciativa de ley de la prevención de la violencia. La violencia, al final de cuentas, es multicausal. Es decir, hay muchas causas que lo generan. Y cuando hacemos el estudio para interponer la iniciativa de ley, nos damos cuenta que hay 13 puestos claves de la prevención de la violencia distribuidas en esas 14 carteras. Y que todas las 14 carteras tienen algo que ver con la prevención de la violencia. A mí de nada me sirve, como vino aquí un funcionario del Ministerio Público a decir, a nosotros de nada nos sirve pues ir a traer el muerto. O sea, hagamos una prevención. Sí. Y ahí si no hay disuasión, no nos sirve. O sea, y entonces tenemos que generar otra vez lo que hablábamos vos y yo antes. Hoy están dispersas las fuerzas por todos lados, hay duplicidad de función, hay ministerios que no deben de existir, debemos de unir y optimizar lo que hizo Milei o lo que está haciendo Noboa en Ecuador. Claro. Y haces operaciones específicas. Mira, también es una pena porque eso viene un poco de los bloqueos de Octubre Negro. Curiosamente, cuando la producción en Perenco, curiosamente, cayó como un 60%, pero eso fue claramente por los mismos bloqueos. Pero los bloqueos, efectivamente, en los bloqueos uno... ¿qué iba a decir? Perdón, se me fue. Bueno, pero el tema de delincuencia es 41 por 100,000 y está subiendo. Eso me iba a molestar. País de guerra. Como en guerra civil. Y de hecho te iba a decir algo porque esa idea de percepción a mí me cae mal porque yo hice un meme y nunca recibí el aplauso por el meme que hice. Porque yo hice el meme y decía, era un meme de Robert Downey Jr. que dice, el ministro solo dice que es percepción a pesar de que veo miles de muertos al día o cientos de muertos al día en Twitter, ¿no? Algo así, o a la semana en Twitter. Y entonces, ¿quién lo replicó? Miguelito. Y entonces el ministro de Gobernación puso un tuit, algo así, ya sabemos de dónde viene la desinformación. Porque todavía se atrevía a decir que la desinformación o la violencia que estamos viviendo, que ahora ya no es. Ahora la narrativa es que son enfrentamientos de grupos criminales entre ellos. Señores, nos están matando a nosotros aquí, a los ciudadanos. A los guatemaltecos. Claro, claro. Y lo que no ve la gente, por ejemplo, en el interior, no sé cuántos oyentes tienes en otras partes de la ciudad y en el interior del país. 200,000 en todo el país. Estos son abusivos. Este es el tipo de gente que anda con 3 patrullas, claro, ellos sí, ¿va? Con 3 patrullas o más y usando las sirenas solo para llegar a trabajo y evitar el tráfico que nosotros mismos los tenemos que sufrir día a día, a pesar de pagar, como había tuiteado ahorita, ¿no? He pagado casi 1,000 quetzales en puestos de circulación. Y el Covial no ha gastado más de 50 pesos por vehículo. 50 pesos por vehículo. Por eso estamos como estamos. O sea, tampoco es ciencia, no estamos haciendo un cohete, estamos haciendo cosas más o menos sentido común. Debería ser fácil de un sentido común para que la gente lo entienda. Exactamente. Pues. Entonces, esta narrativa de que esta ley de antilavado va a salvarnos esta violencia es una paja, es una mentira. Pero antes de entrar a analizarla, porque sí hay que analizarla, y señores, al final de cuentas es una ley de persecución. Así la tenemos que ver y vamos a entrar a ver detalles técnicos. Primero, sorpresa, fíjense que ni para eso son buenos. Le copiaron la ley a Yamatei. Yamatei interpuso la ley 5820 y es exactamente igual, toda la introducción es exactamente igual. Pero hasta las comas, pues, que esta ley 6593. En diferentes momentos, y estos atacaban al gobierno de Yamatei. Y no solo quiero hacer eso, fíjate vos que sale Robazú. ¿Sí sabes quién es Robazú? Robazú, hombre, el extorsionador, el que se ha robado absolutamente todo, el drogadicto. ¡Oh, sorpresa! Fue el primero en pronunciarse. Vos, Roberto Arzú, extorsionador, que vivís del Estado conjuntamente con tu primo, que sabes cobrar deudas porque te pasan tu tajada y que pretendés liderar alguna parte de este país y no sabes liderar absolutamente nada. Salió con un video diciendo de que esta debe ser una ley que nos debe de importar a todos los guatemaltecos, siguiendo la misma narrativa, porque ¿qué guatemalteco se puede oponer al lavado de dinero? Bueno, creo que Acéfalo se opone porque él lo hizo. ¿Eh? ¿Y qué guatemalteco se puede oponer al terrorismo? Bueno, los semilleros se opusieron a la ley del terrorismo también para poder incluir a las maras dentro del terrorismo. Entonces, realmente no hace sentido, pero Robazú sale, pues como yo no entendí.
seguramente te metiste algo que supuestamente ya no te estabas metiendo, ¿verdad vos? Ya, hombre, deje las sustancias, ya está muy mula usted, hombre. Su papá se está dando vuelta en la tumba. Y pues, ¿quién te apoya? No lo sé. Pero Robazú también salió diciendo sobre esta iniciativa de ley, defendiéndola, metiéndose en esa narrativa de la clica de Semilla, pues. Sí. Y como dijiste, estas leyes no son originales. O sea, de hecho, se parecen mucho a las leyes en México, en Argentina, y es porque vienen por presión de afuera. De hecho, esta idea de la lista gris, pues no es tan mentira. Existe una lista gris. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Emiratos Unidos, que fue puesto en esta lista. Pero también no es el fin del mundo, ¿no? Si te ponen la lista gris es para decir, mira, por favor, hagan algunos cambios. Entonces tú haces lo mínimo que te exigen y con eso estás. Y ahí está el riesgo de esta ley. A ver, primero, la ley en sí puede ser muy tóxica. Te voy a contar por qué. Porque vuelve todo guatemalteco en un potencial delincuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Estado va a utilizar no solo la banca, no solo los bancos, y la mayoría de guatemaltecos que escuchan este programa tienen una cuenta bancaria. Van a convertir a los bancos, a los vendedores de bienes raíces, a los vendedores de carros, a los notarios, a los abogados, en vigilantes del Estado. Y el supuesto no es que el guatemalteco de pie sea inocente, sino culpable de un delito de lavado. Y entonces, ¿qué hace el banco cuando tiene la duda? Este tipo o esta persona o el que está escuchando el podcast depositó no sé cuántos quetzales en la cuenta. Porque no hay monto mínimo. No es como una cosa que llega un narcotraficante que deposita 2 millones de quetzales a la cuenta. No, cualquier monto. Es suficiente, claro. Y entonces, y quiero decir algo que dijiste al comienzo, porque, claro, aunque el origen es desconocido, el dinero no te vuelve automáticamente delincuente. Tú puedes tener un origen perfectamente lícito, claro, del mismo dinero y lo llevas a la banca y efectivamente aquí viene la presión. Porque entonces como la banca corre el riesgo, o el notario corre el riesgo de ser multado y sancionado por el Estado, va a estar de forma preventiva actuando casi como si fuese el Estado, como si fuese la policía. Te va a interrogar, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿Cómo lo ganaste? ¿Quién te lo pagó? Y entonces se vuelve el banquero, el notario, el abogado, una especie de policía. Las relaciones se vuelven tóxicas. Y es peor, esto va a afectar a los guatemaltecos. ¿De qué forma? Primero, va a ser más caro el servicio bancario. Hoy nos cobran un poquito o poco o nada por usar una tarjeta de débito, por sacar una tarjeta de crédito. Esto va a ser más costoso. Mira, la mayoría de mis amigos en Holanda, en la universidad, están trabajando en bancos. ¿En qué sector? ¿En qué parte del banco? Compliance, que son la estructura burocrática, porque se vuelve una especie de Estado paralelo, ¿no? El banco deja de ser banco y se vuelve un brazo extendido del Estado. Y entonces ellos trabajan revisando cuentas de gente, transacciones de gente, y cualquier depositante es sospechoso en sí. Y entonces se vuelve muy tóxica la relación, aumenta el costo de contratar un notario, de trasladar, por ejemplo, la propiedad del carro, de abrir una cuenta bancaria, tener una tarjeta de crédito. Eso va a ser más caro para el guatemalteco de pie porque los bancos, etcétera, tienen que contratar un ejército de funcionarios, de trabajadores que su única función será cumplir con la ley antilavado. Aparte te está empujando a alejarte de la formalidad. Claro, sí. O sea, porque si hablamos de bancarizar. Pues y el narcotraficante no tiene otras formas de gastar, llevar, transferir el dinero que gana. No hay efectivo, no hay una economía efectiva, no hay criptomonedas, no hay otras soluciones. Mira, entonces hay que ver, yo tuve la oportunidad de ser diputado y hay que entender primero quién es el ponente de la ley. Bueno, lo vimos, Acéfalo, un lavador de dinero, ¿verdad? ¿Cuál es el momento en que lo ponen? Y ahí me quiero extender un poco. Claro. Es un momento en donde ya está más que evidente la transición del Ministerio Público, que es el ente que tiene el monopolio de investigación. Persecución es parte de toda la estructura de seguimiento criminalístico con el monopolio de investigación. Se dieron cuenta al fin, porque los asesores que tiene Acéfalo sí dejan mucho que desear, como el asesor 154, Balcells,
que no es tan fácil llegar a cooptar el Ministerio Público porque es la propia ley interna del Ministerio Público, la ley orgánica, le da independencia a los fiscales, entonces no van a tener unos resultados tan inmediatos cuando ellos entren a tomar el control, porque sí es facultad del presidente, el que esté de turno, espero que este imbécil ya no esté, de elegir al próximo fiscal. Y entonces hay que ver los tiempos. Regreso, una iniciativa le dice, mira, ¿quién lo pone? Es un lavador de dinero, ya se debe tomar como un fraude de ley, porque él está siendo investigado por lavado de dinero. 1. 2, los momentos que estamos a meses de que haga la transición del Ministerio Público. Y 3, ver qué es la facultad. Entonces empezamos a ver la parte más importante de esta iniciativa de ley y por qué nos debe de preocupar absolutamente todo. Lo que les está dando de la facultad primero les da la facultad, primero hay un montón de inconstitucionalidades, comenzando por ahí. O sea, contamos si son entre 8 y 9, otros dicen 10 inconstitucionalidades, que también cuando uno es legislador, y no digamos el Ejecutivo que tiene iniciativa de ley, ellos pueden presentar una iniciativa de ley como lo hizo el imbécil de Acéfalo ayer con la Peinado 2, que es esta de economía, y el Pingüino Mencos y demás. Ellos tienen un cuerpo legal que deberían de haber visto el cumplimiento de la Constitución. Hay como 10 violaciones de bioproceso y demás, pero les dan los dientes para que la IVE te congele tus bienes. O sea, no hay un contralor del proceso como lo hay hoy, que es un juzgado, que el juez viene, mira que existan todos los documentos requeridos para congelarte tus bienes. Entonces mañana el empresario de la esquina, ¡pum!, ya no tiene. Claro. Te congelan tus bienes. Claro. Entonces, esto tenemos que entender que es una ley de persecución política y de extorsión. Eso es lo que quiere Semilla. Claro. O sea, es lo que les hace falta en su fórmula para terminar de cooptar el país. No lo han podido hacer, no lograron sacar a la fiscal general, se dieron cuenta que en el cambio el Ministerio Público es una institución de las más sólidas porque genera institucionalidad, hay fiscales de carrera, por lo tanto lo que ellos tanto han prometido no lo van a poder hacer y tienen hoy a Werner Ovalle en Assad que es un chuchito de falda de ellos que va a poder, con una ley como esta, hay que tenerle ojo, es una persecución política lo que están buscando. No, y dos temas, porque es como la ley de competencia en ese sentido. Es tratar de sacar la función de la justicia de la justicia. En lugar de que un juez imparte justicia, que aplica la ley, quieren que el propio Ejecutivo aplique la ley. Pero entonces está muy susceptible a la politización de la justicia. Y hay ejemplos de sobra. Se le voy a llamar la atención al público al caso de Canadá. En Canadá, los camioneros protestaron contra el gobierno del zurdo, el presidente de Canadá. Y efectivamente, ¿cuál fue la reacción del gobierno ejecutivo? Congelar las cuentas bancarias de esos pobres camioneros que estaban protestando políticas del gobierno. Wow. Y dejaron sin comida a sus familias. Fueron casos graves. Y todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, los gringos decían, gracias a Dios no somos como los canadienses. Aquí lo que está pasando en Canadá, aquí todavía no puede pasar. Y en Guatemala vamos muy en ese camino. Y obviamente en cuanto a tiempos, quieren hacernos creer que la urgencia de esta ley es por esta revisión y que nos van a poner en la lista gris. Bueno, esta revisión es hasta el 2026. Incluso si te ponen la lista gris, no de una vez se vuelve más difícil el tema transferencia al exterior. Tú tienes un tiempo para solventar justamente lo que falta. Entonces, ¿realmente sí es urgente? No, no es urgente. No lo es. Pero tienen tiempos políticos, como bien dijiste, y es más, claro, tiene elementos de la ley en México, tiene elementos de la ley en Argentina, tiene elementos de lo que nos recomienda o imponen desde afuera, pero también meten ahí sus cosas descaradas, meten ahí sus cositas, porque son leyes, no sé cuántas páginas eran, ¿no? 60 o 180, puede ser uno de los dos porque no estoy confundiendo la propuesta de ley, pero muchísimas páginas. Y en esas páginas van a haber artículos que no salen en ninguna otra ley, en ningún otro país latinoamericano, bajo ninguna recomendación de esta comisión. Van a ser artículos implementados por el propio gobierno. El más obvio ya salió a la luz, que es el tema del terrorismo, donde dicen que por motivos políticos que no puede ser terrorismo. Entonces ahí ves un tema como de apartado, de excepción, que solo existe en Guatemala. Pero te voy a decir algo más. Uno de los problemas en Guatemala es que legislamos, creamos leyes y después le damos la capacidad al Ejecutivo básicamente a legislar mediante reglamentos.
nosotros vamos a echar obligatoriamente etanol a nuestra gasolina. Estamos pagando licencias ambientales, aunque no tienes nada que ver con no tienes ningún impacto, ninguna relación directa con el ambiente. No hay bosque, no hay nada. Es una clínica de psicólogo. Y todo eso son realmente violaciones del espíritu legislativo. El que tiene que legislar es el Congreso, no el Ejecutivo. Uh-huh. Y estas leyes, como esta ley antilavado, deja mucho espacio para que luego el Ejecutivo reglamenta lo que le da la gana. Porque, por ejemplo, en la ley dice que ciertas industrias y ciertos productos van a ser parte de la ley. Por ejemplo, bienes raíces. Entonces, si alguien que trabaja en bienes raíces ve algo que es sospechoso y no lo reporta, será sancionado por la ley. Pero esto lo pueden muy fácilmente, aunque no lo dice la ley el día de hoy, lo pueden extender a otros campos de la economía. Por ejemplo, las criptomonedas. Uh-huh. La ley no menciona las criptomonedas, pero deja el espacio para que el Ejecutivo reglamenta nuevos campos y nueva cobertura a la misma ley. Y es un exceso. Por ejemplo, en Argentina o otros países está claramente definido cuál es el umbral de una transacción sospechosa, cuáles son los parámetros que tienes que reportar o no tienes que reportar. Están claros qué tipo de bienes se regulan y no se puede empezar a inventar nuevos productos o nuevas industrias que se regulan. Pero esta ley en Guatemala deja un montón de interrogantes y margen para el presidente y para el Ejecutivo de hacer lo que le da la gana. Es muy peligroso. Entonces, claro, el 90% de la ley se parecen a otras leyes, pero ese 10% nos debería preocupar. Una coma en una iniciativa de ley te cambia absolutamente todo el concepto y la aplicación de la misma. Y eso es algo que tenemos que ver, y por eso yo los exhorto a leerla. Lean esto, al final de cuentas lo que necesitan ellos son dientes de persecución política. Ya hablamos que tienen una burocracia que viene primero a guardar silla, a generar un Estado mucho más letárgico, más invasivo, más destructor hacia la gente que está trabajando. Regreso a esta iniciativa de ley que nos debe de preocupar, al igual que la otra que hablamos, que es nefastos. Aquí lo que necesitan es esa persecución política para que entonces el día de mañana ellos puedan definir qué. Increíble. Yo siempre lucho porque haya objetividad, que estén bien claros. Uno de los grandes errores que tenemos en la ley es que de aquí de Guatemala es que se prestan a la interpretación. Entonces yo lo interpreto por allá y aquel lo interpreto por allá. Entonces son dos fallos completamente diferentes ante el mismo caso. Como dice hoy Olaf, esta en particular nos debe de preocupar. Y regreso a lo más importante. 3 cosas para ver una iniciativa de ley. El ponente, un lavador de dinero, investigado por lo mismo, pendiente de que la Corte Suprema de Justicia pase ese antejuicio, que no sé por qué se han tardado más. Bernardo Arevalo, y con feliz sin excusa. 2, los tiempos. Estamos a la víspera del cambio de Ministerio Público y ya se han ofrecido absolutamente todo. Es más, lo único que se han metido a hacer es a tratar de sacar a la fiscal general. Y 3, los voceros. Ay, sí la cagaron, muchachos. Se metieron a Robazú como vocero. Puta, al extorsionista número 1, pues entonces, esta en particular viola la libertad económica, viola derechos constitucionales. Increíble, la IVE te va a poder quitar tus bienes. Y lo peor es que no te dice dónde vos como ciudadano te puedes defender. No tenés un contralor de un proceso como es un juez, de decir, no, mire, señor juez, aquí está, de aquí lo saqué, sino que simplemente te lo quitan, mañana sos enemigo y vas para afuera, pues. Y empezamos hoy con la idea de la burocracia como gran peligro para Guatemala, pues esto crea otra burocracia más bajo la vicepresidencia. Entonces, la ley tiene sus cosas y recordemos que en muchos países estas funciones de antilavado quedan en el sistema judicial, tanto en las fiscalías como en la justicia como tal, los jueces. Y en Guatemala queremos meterlo todo al Ejecutivo y es una pésima idea con este Ejecutivo en particular, pero algún día vamos a tener uno igual de malo probablemente y por eso tenemos que hacer las leyes de tal modo, imaginando que tenemos el peor gobierno del mundo. Yo creo que en la actualidad vamos muy cerca de las posibilidades. Como doctor en economía, Olaf, tal vez para concluir, ¿cómo va a estar la economía de los guatemaltecos después de este gobierno? Bueno, lo que nos va... Mira, ellos por inercia
está creciendo la economía. Entonces, por ejemplo, el desgraciado el ministro de Finanzas dijo que ellos estaban dando lecciones de economía. Yo puse un video del ministro de Finanzas defendiendo el salario mínimo, que no le correspondía, porque no era el ministro de Economía. Él empezó a dar clases porque él se crea el gran maestro, docente, catedrático en la administración pública, que explica a la gente, a los guatemaltecos, cómo funciona la economía. Cualquier estudiante de primer año puede refutar lo que él dijo, porque cometió el error, el pecado, de analizar únicamente un lado de la historia, el que recibe el salario mínimo supuestamente más alto, y nunca analiza el otro lado de la ecuación, quién lo paga. Y así tenemos efectivamente en todo lo que discutimos hoy este punto. Nunca tenemos en cuenta quién lo paga, y somos nosotros. Y al final de cuentas, el que lo paga es el que es el motor de desarrollo de un país. Al final de cuentas, eso es. Así es. Entonces tenemos crecimiento económico por inercia, por cosas que se hizo más o menos bien en el pasado, o tal vez no lo hicimos tan mal en el pasado, por lo tanto, la iniciativa privada sigue ahí invirtiendo, creando trabajo, creando actividad económica, y por inercia crecemos. ¿Crecemos más rápido que antes? No, crecemos más o menos lo mismo que en los años de Jimmy Morales, que en los años de Alejandro Gimatei. No es tan distinto, pero preocupante. La inversión está bajando rápidamente. No hay inversión en la economía. Me dijiste que había fuga de capital. Hay fuga de capital. Netamente, inversión extranjera llegando a Guatemala versus inversión extranjera de Guatemala hacia afuera. Y todo lo que es inversión extranjera es reinversión de utilidades, que realmente es, por ejemplo, una empresa tiene ganancias y los guarda en una cuenta bancaria en Guatemala. Eso es inversión extranjera. Señores, eso no es inversión que necesitamos. Necesitamos inversión en fábricas, plantas de producción, empresas. Que generen empleo, claro. Que genera empleo, que no está llegando. Entonces, ¿qué vamos a tener a final de los 3, 4 años? Vamos a tener toda la infraestructura destruida, que vuelve completamente incapaz de tener crecimiento económico importante en el siguiente gobierno. Vamos a tener un gobierno crecido con más empleos públicos, con mayores salarios para los diputados y un mayor peso que tiene que soportar el guatemalteco. Nos van a quitar más de una u otra forma, mediante impuestos, mediante deuda o tal vez mediante inflación, que comenzaste así el día de hoy. Me gustó porque este gobierno, desgraciados, lo primero que quisiera hacer sería reformar la ley monetaria para que el Banco Central pueda emitir los quetzalitos que ellos tanto les falta para gastar en programas sociales. Y vamos a tener un gasto clientelar enorme. Nos quieren destruir, quieren reducir el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, pero quieren aumentar el presupuesto del MIDES, Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para repartir de la piñata del gobierno. Quieren volver al gobierno una máquina repartidora en ojo de sostenerse en el poder, para que la izquierda no lo suelte en 2 años de aquí. Y es muy peligroso. Un exceso de caja que se va a poder politizar, sea para las elecciones de la Corte o el nombramiento del siguiente fiscal general de la Nación o en las siguientes elecciones. Pero nos van a dejar el país en las ruinas, en infraestructura, vial, portuario, aeroportuario. Nos van a dejar con un aparato estatal más grande y más incapaz, y nos van a dejar, nos van a quitar las oportunidades, incluso en el siguiente gobierno, de hacer cambios fuertes. Porque lo que hemos hablado hoy, de tercerizar todo por la ineptitud de estos, de tercerizar las compras del Estado a un montón de distintas entidades de afuera, como la UNOPS, esto va a ser un gran problema para el siguiente gobierno porque no lo puede cambiar. Tal como las transferencias directas a las organizaciones no gubernamentales, que es una gran parte de la ejecución presupuestaria hoy día del gobierno. Nos va a dejar realmente un reto para el siguiente gobierno en todos los sentidos, en la ejecución del presupuesto, pero también en cuanto a dejarle una economía destruida que no tiene las bases para un sano crecimiento económico y un sano crecimiento en los salarios de los guatemaltecos en los próximos 10 años. Eso es el verdadero peligro. Guatemalteco, usted probablemente esto que está hablando el doctor en economía ya lo está viviendo día a día. Y es bien sencillo. Usted ya no llega al fin del mes. Ya le cuesta comprar los huevos. Ya le cuesta comprar los libros de sus hijos. La colegiatura. Hoy le costó seguramente pagar el impuesto de circulación de su vehículo, cuando lo único que hace es sacar a su vehículo a destruirse por lo que le incapaz de esto. O sea, económicamente usted está mal. Pero le voy a decir algo. Usted va a estar peor mañana si tan solo no hace algo. Al final de cuentas tenemos que entender que los mandatarios somos nosotros, los guatemaltecos, el ciudadano de pie, la población, pues.
no estos burócratas que han venido a destruir el país. Eso sí, engrosando sus filas y por supuesto metiéndose muchos recursos a sus propios bolsillos. Mientras usted está sufriendo, ellos la están pasando súper bien. Probablemente hoy, ahorita, o esté en una piscina con calefacción comiendo carnes de 190 que sale la libra, este imbécil de acéfalo, o está acostado con Giraca o con el camarógrafo, pues. Pero le está pasando bien, usted le está pasando mal y es muy probable que no esté ni siquiera durmiendo bien. Es el momento de levantarnos, es el momento de exigir, y es el momento de retomar lo que es nuestro país. Llegaron de una forma ilegal, pero se pueden ir de una forma legal sin un rompimiento constitucional. Y como siempre lo he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche. O semillero, si la gente te vale madres, sos semillero. Si justificas al inútil de Bernardo, sos semillero. Si negas que semilla es la pura corrupción, sos semillero. Si andas de cholero, de Soros y de algún embajador, sos semillero. Y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Semillero de chucho triste defensor. Sos semillero, zurdo, chairo, aprovechado y vividor. Sos semillero, cobarde, corrupto, tranza, bruto y estafador. En eso paró la mentira de semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. En eso paró la mentira de semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Sos semillero y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de chucho triste defensor.